Hola, sean bienvenidos a mi canal HR Estructural. En este video vamos a realizar el diseño de una zapata aislada, pero esta vez por el método flexible. Anteriormente habíamos realizado nuestro diseño por el método rígido. Antes de explicar qué es el método rígido y flexible, veamos qué es lo que nos dice Theodor Hansen acerca de las presiones del suelo. Nos dice que la distribución de la reacción del suelo en terrenos granulares y cohesivos es de la siguiente manera. En suelo granular, la presión del suelo será una parábola convexa y en suelo cohesivo, una parábola cóncava. Bien, veamos ahora qué nos dice acerca del método rígido. Nos dice, en el diseño no es práctico considerar la distribución real de la reacción del suelo, por lo que se asumen dos hipótesis básicas. La primera, que la cimentación sea rígida. ¿A qué se refiere con que sea rígida? Que no se va a deformar. 2. Que el suelo es homogéneo, elástico y aislado del suelo circundante. Sabemos que esto nada tiene que ver con la realidad, pero se asume esta hipótesis para realizar el diseño por el método rígido. Y podríamos agregar una tercera hipótesis que se refiere a que la reacción del suelo será lineal, es decir, no va a ser parábola como en el suelo granular o en el suelo cohesivo. Bien, básicamente lo que vamos a tener va a ser una columna que esté perfectamente empotrada en el suelo homogéneo, el cual no se va a deformar ni la zapata ni el suelo, y vamos a tener una reacción del suelo lineal. Para realizar este método rígido en CPCAD debemos definir las columnas con vinculación exterior. Es lo que hemos visto hasta ahora. Bien, ahora veamos el método flexible. Nos dice que tendremos una distribución más real de la reacción del suelo. Nos dice que la cimentación será flexible, o sea que sí se va a deformar. Al deformarse vamos a tener una mejor interacción del suelo con la estructura. Podremos ver los asentamientos. La reacción del suelo ya no será lineal, por lo tanto tendremos una distribución más real de la reacción del suelo. Bien, básicamente lo que se hace aquí es primeramente en CPCAD definir las columnas sin vinculación exterior. Ahora ya no vamos a definir nuestra cimentación desde la pestaña de cimentaciones en CPCAD, sino que vamos a dibujar unos límites y vamos a asignarle una pequeña losa de fundación. Lo que hará CPCAD es discretizar esta pequeña losa de fundación, si no me equivoco, cada 25 centímetros. Y en cada nodo le va a colocar un resorte. A este resorte nosotros debemos asignarle el coeficiente de balasto que nos proporcionará el estudio de suelos. De esta manera vamos a tener una cimentación flexible y vamos a poder ver sus deformaciones. Pero veamos mejor en CPCAD todo esto que les he hablado para que se entienda mucho mejor. Ok, ya me encuentro en CPCAD, donde he modelado esta pequeña estructura para mostrar las diferencias entre el método rígido y el método flexible. La de la izquierda será por el método rígido y la de la derecha por el método flexible. Vamos a cerrar estas pantallas, vamos a ir un momento a entrada de columnas, editamos, y esta está con vinculación exterior. Ahora vamos al método flexible, a entrada de columnas, editar, y este está sin vinculación exterior. Ok, volvamos acá a entrada de vigas, y primeramente vamos a visualizar cómo se comporta esta estructura realizada por el método rígido. Vamos para eso a la pestaña de formada, aceptar. Acá, por ejemplo, vamos a colocarle un factor de escala de 50 para que se note mucho mejor. Y acá vamos a seleccionar sismo en X, por ejemplo. Vamos a darle animación, pero antes vamos a seleccionar esta opción que dice ver losas y casetones. Y ahora vamos a darle en animación. Vamos a hacer lo mismo para el método flexible. Vamos a dirigirnos a la pestaña de formada, aceptar. Acá el factor de escala de 50. Acá seleccionamos las losas. Y acá seleccionamos el sismo en X. Le vamos a dar en animación. Bien, acá tenemos lo que habíamos explicado anteriormente para el método rígido. Tenemos una columna que está perfectamente empotrada en el suelo homogéneo. De hecho, ni siquiera se han modelado las fundaciones. Sin embargo, en el método flexible ya se han modelado las fundaciones
y si nos acercamos un poco más, podemos ver cómo toda la estructura, incluyendo las fundaciones, actúan de manera simultánea, actúan conjuntamente. Esto nos dará mejores resultados porque es más parecido a la realidad. Con este método podemos ver los asentamientos y el comportamiento que tendrá nuestra estructura. Bien, vamos a explicar ahora cómo se modela este tipo de fundaciones. Bien, para realizar el diseño de nuestra zapata por el método flexible, vamos a utilizar los mismos datos que hemos usado para el diseño de nuestra zapata por el método rígido. Acá tenemos todos los datos y pasamos a CPCAD. Como ya es de costumbre, he seleccionado un nuevo material para el hormigón y le he asignado este material a los diferentes elementos estructurales. Además, he definido la tensión admisible del suelo como 2 kilogramos centímetro cuadrado, que es la que estamos utilizando en el ejemplo. También he seleccionado en basas grado 60 Latinoamérica. Voy a darle a aceptar. Y también he definido una altura de 1 metro que me sirve para modelar una columna. Voy a darle a aceptar y vamos a definir la columna. Nuestra columna es de 50 por 30. Entonces acá ponemos 50 y acá seleccionamos sin vinculación exterior porque estamos realizando por el método flexible. Vamos a darle a aceptar y vamos a dibujar, por ejemplo, acá. Y voy a dibujar otra misma columna a una distancia, por ejemplo, de 4 metros para mostrarles que hay dos formas de dibujar las zapatas. Ahora nos dirigimos a esta opción que dice cargas en la cabeza y seleccionamos esta columna. Las cargas que llegan a esta columna son 50, 40 y 30. Colocamos acá 50, 40 y 30. Pero acá hay que descontarle el peso de la columna. Será de 49.64. Aceptar. Y lo mismo acá. 49.64, 40 y 30. Aceptar. Ahora, la primera opción para modelar nuestras zapatas por el método rígido será la siguiente. Nos dirigimos a AutoCAD y previamente debemos tener las dimensiones de nuestra zapata. Para este ejemplo vamos a utilizar las mismas dimensiones que obtuvimos en nuestro diseño de nuestra zapata por el método rígido, que es de 2.8 por 2.8. Entonces ya tenemos estas dimensiones dibujadas en AutoCAD y estas vamos a importarlas a CPCAD. Bien, entonces voy a activar esta plantilla con F4 y ya tengo mis límites de la zapata. Pasamos a la entrada de vigas y nos dirigimos a entrada de vigas. Seleccionamos esta viga que dice viga de borde no estructural o límite y seleccionamos esta opción que dice suncho no estructural de ancho 0. Le decimos aceptar y en esta opción seleccionamos captura. Automáticamente nos va a reconocer la plantilla de AutoCAD. Solo hay que darle un clic. Y ya tenemos los límites de nuestra zapata por el método flexible. Ahora solamente hay que definirle una losa de fundación. Ahora veamos el segundo método para definir los límites de nuestra zapata por el método flexible. Entramos a esta opción, entrar viga. Seleccionamos la viga de ancho 0, aceptar. Entramos a esta opción. Seleccionamos, por ejemplo, derecha y acá le damos la distancia que será la mitad de nuestra longitud de la zapata. Por ejemplo, es 280, acá debe ser 140 centímetros. Aceptar. Seleccionamos la opción ortogonal y nos aseguramos que en esta opción esté en simple. Entonces ya nos reconoce el eje de nuestra columna, el centro de nuestra columna y damos clic. Por ejemplo, hacia abajo, clic hasta ahí. Clic ahora a la derecha, clic ahora arriba, clic ahora a izquierda. Ahora seleccionamos esta opción que dice prolongar viga. Aceptar y prolongamos todas estas vigas. Seleccionamos esta opción, eliminar y eliminamos el sobrante de las vigas. Esta es otra manera de dibujar los límites de nuestra zapata aislada por el método flexible. Bien, ahora voy a eliminar toda esta parte porque solo vamos a necesitar una. Bien, ahora toca definir una losa de fundación para que quede definida nuestra zapata por el método flexible.
Para eso nos dirigimos a esta opción que dice entrar losa. Seleccionamos losa apoyada en el terreno y seleccionamos la altura que habíamos definido en el diseño de nuestra zapata aislada por el método rígido, que es de 50 centímetros. Colocamos acá entonces 50 centímetros. La tensión admisible del suelo lo dejamos como 2 y el módulo de balasto será definido de acuerdo al estudio de suelos. Para este ejemplo vamos a dejar por defecto 10.000 toneladas metro cúbico. Seleccionamos paralelo a una viga, le damos a aceptar. Seleccionamos el interior y una viga. Ya se ha definido nuestra losa de fundación. Ahora vamos a definir una carga superficial debida al relleno del suelo y a una sobrecarga en el piso. Esta será igual a 3.1 tonelada metro cuadrado. Entonces venimos a esta opción que dice cargas, superficial 3.1, cargas permanentes, nueva, clic acá, clic, clic, clic y clic derecho para cerrar. Antes de analizar el programa, voy a dirigirme un momento al botón de datos generales, al botón por posición y voy a revisar los recubrimientos. Acá en fundación, en plateas de fundación, me dice que el recubrimiento es mecánico de 7 centímetros. Esto es correcto. Recordemos que el recubrimiento mecánico es hasta el eje de nuestra barra. Entonces vamos a darle a aceptar y vamos a revisar también acá en fundación. Acá donde dice plateas de fundación inferior, vean que yo tengo definida esta tabla solo con diámetros de 16, que viene desde una separación desde 10 centímetros hasta 25 centímetros. Esto lo hice para comparar después con el diseño de nuestra zapata por el método rígido, ya que en este diseño obtuvimos diámetros de 16. Entonces voy a darle aceptar, terminar, aceptar, aceptar y voy a analizar el programa. Voy a darle en calcular, calcular la obra incluso fundación. Bien, ya terminó de analizar. Voy a quitar un momento esta carga superficial con este botón. Bien, una de las primeras verificaciones que vamos a realizar será las tensiones sobre el terreno. Para eso nos dirigimos a la pestaña de resultados. Entramos a la pestaña de envolventes y seleccionamos la opción tensiones excesivas en plateas de fundación. Estos puntos en rojo me indican que se ha excedido la tensión admisible del suelo que hemos definido como 2 kilogramos centímetro cuadrado. Si observamos, en este punto tenemos 2.04 y a medida que nos vamos acercando al centro va incrementando 2.20 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces nos está indicando que en cada uno de estos puntos no se está cumpliendo con la tensión admisible del suelo. Seguramente debemos incrementar nuestras dimensiones de la zapata e inclusive el espesor para que se cumpla con la tensión admisible del suelo. Otra verificación que podemos realizar es la de punzonamiento, que me había olvidado comentarles que en el método flexible sí se puede realizar esta comprobación. Para eso nos dirigimos a esta opción que dice punzonamiento. O podríamos dirigirnos también a la pestaña losas casetonadas y donde dice punzonamiento. Se ha generado este perímetro crítico. Vamos a ver un momento las comprobaciones. Seleccionamos el perímetro crítico. Y acá nos muestra todas las verificaciones que se realiza para punzonamiento. Y nos dice que sí se está cumpliendo. Esta verificación está en unidades del sistema internacional. Yo tengo acá esta comprobación de punzonamiento que realiza CIPECAD, pero en unidades del sistema MKS, donde va a variar ligeramente, pero es por el cambio de unidad. Y me dice que también sí está cumpliendo a punzonamiento. Otras verificaciones importantes las podemos encontrar en la pestaña de ISO valores. Por ejemplo, la desplazamientos o asentamientos. Seleccionamos acá desplazamiento en Z. Por combinaciones, seleccionamos la combinación de servicio y nos muestra una gráfica con ISO líneas y valores de los asentamientos que se producen en nuestra zapata, donde el máximo valor es de 2.26 milímetros y se encuentra aproximadamente en el centro de nuestra zapata. Otra verificación es las tensiones sobre el terreno, lo mismo que habíamos visto con los puntos rojos. Acá podemos seleccionar, por ejemplo, por hipótesis,
combinaciones, combinación de servicio. Y también podemos ver la tensión máxima. Acá podemos seleccionar un valor mínimo, por ejemplo, de 2 kilogramos centímetro cuadrado, que es nuestra tensión admisible del suelo, y nos muestra en la gráfica toda esta zona gris que sí se está cumpliendo. Toda esta zona gris es la que es menor a 2 kilogramos centímetro cuadrado, y la zona que está en amarillo y rojo es la que no está cumpliendo. También podemos ver despegue. Este despegue nos indica que toda la zapata está en compresión y no existe zonas en tracción. También podemos observar los esfuerzos de dimensionamiento, por ejemplo el cortante en la dirección X. Podríamos calcular el valor que le corresponde de acuerdo a la gráfica de colores, o también podemos observar los valores promediados en un ancho de banda. Seleccionamos y le damos, por ejemplo, un ancho de banda de 1 metro. Y seleccionamos, por ejemplo, estos dos puntos. Y ahí obtenemos el valor de nuestra cortante en X para 1 metro de ancho de banda. También podemos visualizar un valor promediado entre dos puntos. Seleccionamos, por ejemplo, de acá a acá me dice el mínimo valor es 16.45 y el máximo es 45.39 y el promedio entre esos dos puntos sería 30.17 tonelada metro. Podríamos ir observando el cortante en X, el cortante en Y, el momento en X para la parte inferior, el momento en Y para la parte superior. También podríamos observar las cuantías, directamente el acero que es requerido. De la misma manera, lo podemos observar a través de valores promediados en un ancho de banda o valor promediado entre dos puntos. Bien, ahora pasemos a lo importante que son la salida de los resultados. Para eso nos dirigimos a este botón de vistas, seleccionamos armado base, armadura de refuerzo y vamos a visualizar la armadura longitudinal inferior. Le damos a aceptar. Y vean, nosotros hemos seleccionado que nos muestre solo diámetros de 16 y es lo que está haciendo ZipCAD. Por ejemplo, de esta distancia a esta distancia nos propone un armado de 16 cada 25. En esta parte del centro nos propone un armado de 16 cada 16. Sabemos que en la parte central es donde están los mayores esfuerzos. Es por eso que se requiere el mismo diámetro pero con menor separación. Veamos nosotros cuánto hemos calculado por el método rígido. 13 basas de 16 cada 22 centímetros. Pero recordemos que nosotros hemos calculado este momento justo en esta cara de la columna, ¿sí? Justo en la cara de la columna. Entonces, quizás podríamos considerar este armado de 16 cada 23 para no estar ni en el caso más crítico ni en el caso más desfavorable. Veamos ahora en la otra dirección. Volvemos a esta opción y ahora marcamos transversales y quitamos longitudinales. Le damos a aceptar. Y acá tenemos phi de 16 cada 23, cada 21 y cada 14. Veamos cuánto hemos calculado nosotros. Hemos calculado phi de 16 cada 20. Entonces, haciendo un promedio, quizá podríamos acercarnos bastante a lo que hemos calculado. En realidad no varía demasiado. Ahora, si nosotros queremos cambiarle estos resultados que nos arroja ZipCAD, vamos a ir a esta opción que dice modificar armaduras. Seleccionamos primeramente esta opción que dice modificar banda de distribución. Le decimos aceptar, seleccionamos por ejemplo esta barra y arrastramos hasta el extremo de nuestra zapata. Ahora ya tenemos solamente un tipo de barra. Damos clic derecho y ahora vamos a modificar paquete. Seleccionamos esta barra y le decimos que será phi de 16 cada 20 centímetros. Aceptar. Y ahora noten acá que en los extremos no se está respetando el recubrimiento mínimo que sería de 5 centímetros. Para eso ingresamos nuevamente a modificar armaduras, seleccionamos modificar extremos, seleccionamos este extremo, lo traemos al interior, lo mismo con este y acá. Ahora, ¿cuánto debe ser la longitud solo de esta barra? Sabemos que de acá a acá es 280, menos 5 sería 270. Entonces seleccionamos y arrastramos un poco. Vean que ahora está en 240
Seleccionamos esto igual. Ahora está en 250. Seleccionamos 260. Un poco más. Ahora sí, 270. Clic derecho nuevamente, modificar ganchos. Seleccionamos una longitud fija de 15 centímetros, aceptar, seleccionamos y seleccionamos. Ahora sí ya se está respetando el recubrimiento mínimo de 5 centímetros. Lo mismo hacemos para la otra dimensión. Seleccionamos, entramos a esta opción, modificar banda de distribución, aceptar, de acá a acá. Ahora vamos a modificar paquete, seleccionamos esta. Habíamos dicho que es una separación de cada 22 centímetros. Aceptar, clic derecho, modificar extremos, seleccionamos y lo mismo, 270. Ahí está, clic derecho, modificar ganchos, 15 centímetros, aceptar. Ahora entramos a esta opción y seleccionamos los aceros transversales. Y así podríamos ir editando el diseño de nuestra zapata de acuerdo al criterio de cada ingeniero. Muy bien, eso ha sido todo en el video de hoy. Nos vemos en una siguiente oportunidad.